Ahora sí. Quedamos entonces que este servidor iba a ser el servidor FTP. Ahorita voy a revisar qué configuración le puso su compañero. Aquí en la parte del desktop. Le puso 172.16.1.1. Ese es del DNS. Entonces entonces la vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiarla aquí, la 172.16. Vamos a utilizar otro segmento. ¿Les parece entonces si utilizamos el 17, no? El 17, ahorita voy a tener que cambiar el puerto también. El DNS entonces va a ser 170. Es que el DNS él puso 176, ¿verdad? A ver, déjame ver cuál ocupó como DNS. Sí, su compañero utilizó como DNS el 176.16.1.1. O sea, él hizo ahí una modificación. Nada más lo tendrían ustedes que modificar. Entonces, la IP que él está utilizando aquí es correcta, porque para él el DNS no es el 172.16.1.1. Pregunta, ¿está conectado con FAS? Sí, está conectado con Fast Ethernet, se conecta al Fast Ethernet. Entonces, para su compañero el DNS es el 176.16.1.1 y la dirección del FTP es 172.16.1.1, ¿de acuerdo? Entonces, voy a copiar aquí la dirección para poderla stickear aquí. La vamos a pegar. Vamos a pegarle aquí la etiqueta. Quedamos que era 172.16.1.1, ¿no? Con máscara de 30 bits. Bueno, esa sería la dirección física de nuestro servidor, la 172.16.1.1. Vamos a hacer primero una prueba de ping. Esa prueba inicial es para verificar que estemos alcanzando el nodo. Entonces, por ejemplo, yo desde esta laptop, que es una laptop que tenemos en el extremo izquierdo, voy a hacerle un ping hacia ese servidor, únicamente con la finalidad de comprobar que tenemos conectividad. Entonces, aquí sería la 172.16.1.1. Y bueno, ahí está contestando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo estoy garantizando que desde esta laptop estoy alcanzando el servidor. Ahora, lo que ahorita les comentaba, miren, si yo le doy aquí en dir, dentro de esta laptop está el archivo que se llama samplefile.txt. Este es el que vamos a transferir hacia el servidor. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, vamos a entrar al otro host, que es el host remoto del otro lado, el que está conectado en el router D. Nos vamos aquí a desktop. Igual voy a hacer una prueba de ping para verificar que esté alcanzando yo el servidor de donde voy a descargar el archivo. Entonces aquí sería 172.16.1.1 y ahí estamos alcanzando el host, ¿de acuerdo? Igualmente vamos aquí a darle un dir y ahí verifico yo que aquí existe el sample file. Entonces la intención es borrar ese archivo de este host para posteriormente descargarlo del servidor, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a darle un delete al archivo sample file.txt. Entonces, ¿estás segura que cuando lo mande la otra no recibe? Sí, miren, si ahorita yo le doy un dir, me dice 0 bytes, 0 files. O sea, en ese host ya no hay nada, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a verificar el servicio dentro del FTP. Aquí en el FTP, si yo entro a la parte de services, me voy al apartado de FTP. Aquí ya está encendido. Miren, aquí aparece un username y aparece un password, que son los que tengo que configurar dentro del FTP. Aquí en la parte de abajo, si se dan cuenta, aparecen los permisos que puede tener cada usuario. En Linux, ¿ya llevaron Linux? No. Bueno, en Linux se han hecho listados en Linux. Bueno, ponen eso para ver el estado de acción. Ya que ustedes utilizan el comando ls o con el modificador -l, por ejemplo, para hacerlo extendido, se han fijado que aquí al principio les aparecen unas características del archivo. Si les aparece un guión, les puede aparecer un guión, les puede aparecer una D o les puede aparecer una letra L. Si
Si les aparece este guión, quiere decir que es un archivo ordinario. Es un archivo ordinario. Si aparece una D, quiere decir que es un directorio. Y si aparece una letra L, quiere decir que es un archivo linkeado. Estos archivos linkeados pueden ser por vínculo suave o por vínculo duro. ¿De acuerdo? Y luego, no sé si se han fijado que les aparece un grupo de permisos. Que les aparece, por ejemplo, RWX, R-guión o R-X, por ejemplo, así. Y luego aquí aparece el nombre del archivo. Bueno, estos son los atributos o permisos que puede tener. Estos tres primeros de aquí son los del usuario, o sea, que le pertenece al owner. Luego del grupo. Estos son los de, sí, los del grupo. Y estos de aquí, Lo único que he aprendido de Linux y me lo son los de other. Estos son los de la conexión local, o sea, todos los que están dentro de la LAN. Y estos son todos los que están dentro de la WAN. Para que tú puedas modificar los permisos, hay un archivito que se llama, perdón, un comando que se llama chmod. Recuerda que los puedes modificar en el sistema local. Por ejemplo, este sería 645. ¿Están de acuerdo? Este es el 645. Y bueno, estos mismos atributos son exactamente los que aparecen aquí. Solo que aquí aparecen de manera gráfica. El rename y el list están implícitos en el write, pero en realidad los básicos son el write, el read y el delete. El delete sería como el execute, por hacer alguna modificación o ejecución del programa. Entonces, yo voy a crear dos usuarios ahorita con todos los atributos, dándole los atributos a los dos usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Username, por ejemplo, vamos a crearle un usuario ahí a Carlos, ¿no? Y su password va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, Carlos va a ser quien esté de este lado, aquí. Aquí vamos a ponerle Carlos como usuario y su contraseña, ¿no? Para el FTP. Y del otro lado, vamos a poner a quién? Vamos a poner a su compañera, Iris. Iris va a tener la contraseña 54321, o sea, inversa, ¿no? Entonces, aquí en el FTP vamos a crear este primer usuario y le vamos a dar todos los atributos. Ahí están. Y le damos add. Ahí ya creé yo a un usuario, ¿no? Vamos a crear ahora el de su compañera. Iris y su contraseña va a ser 5, 4, 3, 2 y 1. Y lo mismo, ¿no? Le vamos a crear aquí los atributos. Y le damos add. Entonces, aquí ya aparece Carlos y aparece Iris con sus diferentes atributos, ¿no? O permisos. Hay un usuario por default que es admin con Cisco y los que acabamos de crear ahorita. Entonces, en este servidor, si nosotros revisáramos cuál es el contenido de archivos que tiene, son estos que están aquí, miren. Todo esto que está aquí es el listado de archivos. ¿No es el firmware y todas las opciones? Son de hecho algunas configuraciones de routers lo que contienen. Y la mayoría, si se dan cuenta, están con extensión bin. Ya me fui hasta el último, que es el 33. Es el último archivo que ingresó. Y de hecho, si se dan cuenta, el sample file no existe dentro del servidor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo creados ya los permisos, voy a entrar desde la laptop de Carlos. Aquí voy a implementar el comando FTP con la dirección IP del servidor, que es la 172.16.1.1. Ahí me pide el username, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es Carlos y su password es 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí, si se dan cuenta, ya el prompt me pone FTP. Estoy dentro del servidor. Si yo le doy un dir, ahí me aparecen los mismos que ahorita les acabo de mostrar, solo que ya de manera extendida, ¿no? Si se dan cuenta, no hay ninguno que se llame sample file txt. Y vean la capacidad que tienen, son archivos un poquito grandes. Entonces, si ahorita yo hiciera la prueba con estos, me tardaría mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es desde la máquina de Carlos, que ya está conectado, voy a subir el archivo samplefile.txt. Ponemos el comando put y ponemos el nombre del archivo, que es samplefile.txt. Y ya de hecho, si se dan cuenta, aquí me dice 26 bytes copied. O sea, ya está copiado. Ahorita, si yo le doy aquí un dir y se dan cuenta, hasta el final del listado ya aparece el archivo sample file.
Entonces, ese archivo ya está cargado dentro del FTP, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a cerrar aquí. Bueno, de hecho, para salirme de aquí es con el comando quit. Y ya estoy fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar a la máquina de Iris. Vamos a entrar a la máquina de Iris ahora. Y aquí, si yo le doy un dir, ¿se acuerdan que ya no aparecía el sample file? Ya no está. Entonces me voy a conectar otra vez al FTP, porque ahí se supone que Carlos ya le avisó a Iris. Oye, Iris, ya está cargado allá, ya tienes tus acreditaciones, ya lo puedes descargar el archivo. Entonces, en el FTP le damos 172.16.1.1 para conectarme al servidor. Y ella utiliza sus credenciales, ¿no? Iris, y su password va a ser 5, 4, 3, 2 y 1. Y ahí ella ya está conectada. Entonces, ella da un dir para verificar que el archivo que quiere, que es el sample file, ya está ahí. Entonces, utiliza el comando get y pone sample file.txt y ya lo descargó. Entonces, si ella se sale del servidor en este momento, el quit ya está en C y le da un dir, ya aparece el sample file. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya vieron que no está tan complejo? Bueno, esta es la primera parte de la práctica. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es implementar el DNS, pero el DNS no va a ser local, sino va a ser a través del proveedor, del ISP. Entonces, ¿están de acuerdo que todo esto que está aquí en el funcionario es parte de mi dominio? Entonces, esto si yo lo tuviera que señalar así, este sería parte de mi dominio, ¿no? Todo eso. Todo lo que toca mi luz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es implementar un router que va a ser mi proveedor, mi ISP. Ese ISP está totalmente fuera del dominio y está conectado hacia este router. ¿Recuerdan qué router es este? RA. Entonces, RA, ¿se acuerdan que en el momento que se conecta con el ISP, este router se convierte automáticamente en mi ABR? ¿Se acuerdan? Que ABR significa Area Border Router o router de frontera, porque es el que va a redireccionar todo el tráfico local hacia dónde, hacia el ISP. Entonces, después del ISP, yo voy a conectar aquí, ¿sí? Y aquí vamos a poner el DNS que su compañero utilizó, la 176, ¿verdad? 176, 16, 1, 1, ¿no? Creo que es así, ¿no? Entonces, eso, 176, creo que ni lo hiciste tú, ¿verdad? Pues yo sé cuánto pago por esto. Sí, sí. Bueno, entonces, este va a ser el 176, ¿sí? Y entonces su gateway sería el 1.2, o 30. Y vamos a utilizar nuestro enlace con la dirección, vamos a implementarlo con la dirección 10.10.1.0. Entonces, en este puerto que yo conecté aquí quedaría la 1.1 y aquí quedaría la 1.2. 1.2. ¿De acuerdo? Y la sincronía la vamos a dejar del lado del ISP, luego me regreso. Entonces, ese quedaría ahí, ¿sale? Bueno, lo nuevo que vamos a ver como tema, ¿se acuerdan que para que yo pueda alcanzar el ISP dentro de mi dominio, necesito implementar algo que se llama la ruta por defecto? ¿Entre quién es la ruta por defecto? Acuérdense siempre, entre el ISP y el ABR. Implemento la ruta por defecto. Entonces, por ejemplo, si aquí yo voy a utilizar el serial 3.0 y aquí utilizo el serial 2.0, yo tendría que implementar en este router el comando iproute con los ceritos, ¿se acuerdan? Así. Y el puerto de salida, que sería este, o sea, serial 2.0. Ese sería un ruta por defecto del ISP hacia la ABR. Y yo tendría que hacer lo mismo de aquí, pero en este sentido. O sea, tendría que poner igual iproute, ¿sí? Con el serial 3.0. Eso va a garantizar que por lo menos desde aquí yo ya alcance el DNS, pero no va a pasar lo mismo con las máquinas de abajo, ¿verdad?
porque están de acuerdo que estos routers no tienen implementada la ruta por defecto. Y se acuerdan que cuando hacemos enrutamiento estático lo tiene que hacer router por router, pero aquí ya no, por una razón. Acuérdense que el RIP es para protocolos ya un poquito más robustos, a donde ya hay una gran cantidad de routers. Entonces, estar haciendo la implementación de esta ruta por defecto, router por router, es muy engorroso. Entonces, en el momento en que tú designas este como ABR, lo que vamos a hacer es implementar un comando en este router que difunda la ruta por defecto de manera automática a todos los routers del vecindario. Ya no vamos a tener que estarlo metiendo a manita, uno por uno. Entonces, ese comando me va a permitir difundir las rutas estáticas que tenga este router. Esto, en realidad, es una ruta estática. ¿Que tiene puros ceros? Sí, pero no deja de ser estática. Sí, porque estás indicando específicamente sobre qué puerto se va a comunicar. Exactamente. Entonces, estás haciendo que siempre se va a ir por ahí, por eso es estático. Entonces, esta divulgación, ya repito, no la vamos a hacer uno por uno, sino la vamos a hacer a través de un comando. Y van a ver cómo automáticamente estos routers van a implementar la ruta por defecto sin tener que hacerlo a mano. ¿Vale? Esas son las ventajas de los protocolos dinámicos. Porque imagínense que ahorita yo tengo aquí 4 routers en total, y a lo mejor lo podría hacer a mano, pero imagínate un escenario donde tengas unos 40, 50 routers. Pero además eso minimiza el margen de error. Pues sí, Porque en vez de meter la información a cada uno, un solo protocolo. Y lo hace automático, que de hecho son las ventajas de los protocolos dinámicos. ¿Vale? Vamos a hacerlo entonces en la práctica, ¿no? De hecho, se está grabando todo. Oye, yo no di mi consentimiento. Vete de aquí, estamos en clase. A ver, entonces, miren, en esta parte de arriba vamos a... Vete de aquí. Aquí en esta parte vamos a implementar nuestro router. Voy a maximizar esta parte para que se alcance a apreciar, ¿no? Este va a ser mi router de ISP, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí la etiqueta. Este es el ISP. Entonces, ahora vamos a conectarlo con la sincronía del lado del ISP. Aquí quedamos que si se podía íbamos a utilizar el serial 2.0. Y de este lado, el serial 3.0, ¿no? Quedamos. Sí, de hecho sí está disponible. Entonces iba a quedar ahí como en el grafo. El segmento que vamos a utilizar aquí, lo voy a poner aquí IP segment, es el 10.10.1.0 con máscara de 30 bits. Entonces las direcciones IP que voy a utilizar en los puertos aquí va a ser la 10.10.1.1. No, quedamos que ahí va a ser la 1.2. Y del otro lado, en el otro puerto serial, va a ser la 10.10.1.1 con máscara de 30, ¿vale? Y luego vamos a implementar el servidor. Este servidor va a ser mi servidor DNS, que para el caso particular del trabajo de su compañero, él le puso la dirección IP 176.16.1.1 con máscara de 30. Lo vamos a conectar. Acuérdense que esta conexión es entre dispositivos de misma capa, por lo tanto es un cable crossover del Fast Ethernet. Me empieza a preocupar cuando ya no conecta porque luego se traba. Déjenme cerrarlo.
Bueno, aquí vamos. Ahora déjenme volverlo a grabar. Va a estar el video en dos partes, porque cerré el otro. La primera parte es tercera gráfica, la segunda parte. Sí, ahora sí ya está conectado, ¿vale? Entonces, esta va a ser la dirección del DNS. Entonces, miren, nada más certificamos aquí en esta máquina que la dirección IP del DNS concuerde. Este equipo no tiene IP. Vamos a ver el de abajo. De estos que vimos que ya estaban funcionando. Sí, ahí está, 176.16.11. Entonces, sí corresponde. Entonces, vamos a configurar el DNS. Aquí vamos a darle en la parte de desktop y vamos a configurarlo como estático. 176.16.11. La máscara es de 30 bits. El default gateway es 176.16.1.2 y la dirección del DNS pues es la misma. Y configuramos el servicio. Aquí en Services le damos en DNS. .176.16.1.1 y le damos Add. Ya está agregado y encendemos el servicio, ¿no? Entonces ahí está ya. Ahora vamos a hacer la configuración del ISP, nada más de los dos puertos, de ese y del gateway que tenemos aquí. El gateway es 176.16.1.2 con máscara de 30. Entonces entramos al ISP. No voy a hacer la configuración de seguridad, ¿no? Para hacerlo rápido. Entonces aquí le damos en Enable y vamos a darle Configure Terminal. Cambiamos únicamente el nombre del host, que sería el de ISP, y entramos a configurar las interfaces. La fase Ethernet 0/0, le damos su IP address, que sería 176.16.1.2 con máscara de 30 bits y le damos no shutdown. Ya levantando el puerto, aquí le vamos a darle un ping para ver si estamos alcanzando el servidor desde ahí. 176.16.1.1. Vamos a esperar ahí que responda. Ahí está ya contestando el servidor. Entonces, desde ese router ya estamos alcanzando el servidor. Ahora vamos a levantar el puerto serial. Le damos Exit. Interface serial 2/0. Este lleva Cloud Rate. Y le damos su IP address. ¿Cuál es El ISP, ajá. 10.10.1.2. Generalmente se hace porque es un dispositivo de más capacidad que los que tú tienes. Acuérdate que el Cloud Ray siempre lo va a llevar el equipo que tenga más capacidad. Entonces, en teoría, el ISP debería de tener un equipo de mucho más capacidad que el tuyo. Está gestionándolo de todos los Así es. Pero se me ocurre que por lógica más bien el que debería mandar es el del cliente, porque es el que controla la conexión de todos los equipos dentro de su LAN. Te voy a decir por qué no. El ISP generalmente controla el tráfico porque es el que lleva, como tú lo acabas de decir, la gestión de muchos usuarios. Sí. Entonces, si los usuarios dominaran sobre en qué momento deben enviar, podrían saturar el tráfico en el ISP. Entonces, el ISP les tiene que ir diciendo cliente por cliente cuándo enviar la información. Pero entonces aquí el APR es el que lleva el Cloud Red sobre los demás. Ah, sí, sí. Eso sí es. Así es. Ajá. Esa sería la lógica. Y levantamos el puerto. Bueno, ahí está ya, digamos, preconfigurado el ISP y ahora lo que yo tendría que hacer como cliente es configurar la IP que me asignaron en el puerto serial 3.0.
Entonces, en el RA vamos a entrar a configurar ese puerto. Entramos a la interfaz serial 3/0 y le damos su IP address, que sería la 10.10.1.1 con máscara de 30 y le damos no shutdown. Entonces, igualmente, en teoría, yo desde aquí ya debería de alcanzar el puerto siguiente, el del ISP. Entonces, aquí yo le puedo dar un ping a la 10.10.1.2 y ahí está contestando. Entonces, entre los dos routers ahorita ya hay comunicación. Lo que no hay comunicación es desde este router hasta el ISP, ¿están de acuerdo? Porque no he creado la ruta por defecto. Miren, si yo le doy ahorita un ping al DNS, que es el 176.16.1.1, ahí ya de entrada ya se está tardando, ¿no?, en contestar desde el router. Son 5 paquetes, acuérdense. Ahí lleva ya 4 y no lo alcanzó. Ahorita que yo implemente la ruta por defecto, esta ruta bidireccional, por lo menos desde aquí, yo voy a alcanzar a llegar al DNS. ¿Vale? Vamos a demostrar esa parte. Entonces, vamos a crear la ruta por defecto. hyperroute. Ahí están los 4. Y yo salgo por el serial 3.0, en este caso. Ahí está mi ruta por defecto. Es más, de hecho, si yo veo la tabla de enrutamiento, vean, show hyperroute, hasta el final aparece, ¿ya la vieron? Esta es la ruta por defecto que acabo de crear. Entonces, ahora me voy al ISP, aquí, y voy a crear la ruta por defecto contraria. Entonces le damos hyperroute y este sería el serial 2/0. Y lo mismo, vean, si yo le doy aquí el show hyperroute, él ya tiene una ruta por... Gracias. A buena hora me dicen. No, no es cierto, es broma. Ahí está. Entonces, si yo le doy el show hyperroute, ahí me aparece ya la ruta por defecto. ¿Se acuerdan que ahorita yo hice un ping desde este router y no lo alcanzaba, no? Entonces, ahorita en teoría, si yo hago el ping, vamos a hacer el ping a la 176.16.11, que es la dirección del DNS. Desde ese router ya lo alcanzo. ¿Ya vieron? Ahorita el problema es que desde las labs que están por acá abajo no alcanzamos el DNS. Miren, si yo le doy aquí, por ejemplo, en esta máquina, vamos a dejar un ping continuo aquí. Yo le voy a dejar un ping continuo a la 176.16.1.1. Me dice Destination Host Unreachable. Eso se debe principalmente a que este router, si yo veo su tabla de enrutamiento, vean, si yo le doy aquí el show hyperroute, no tiene ruta por defecto. Ya vieron que hasta abajo no aparece nada. Ahorita el único que tiene la ruta por defecto de todo mi vecindario es el ABR, o sea, este. Ya vimos que aquí está, ¿no?, la ruta por defecto. Entonces, para que yo lo pueda compartir hacia los demás, primero tengo que entrar al protocolo. Fíjense cómo es muy sencillo. Le damos configure terminal y luego ponemos el comando router rip, como si fueran a configurar el rip. Versión 2, y miren, hay un comandito que se llama redistribute static. Ajá. Yo le doy ese comando y listo. Ahí está contestando ya. Si yo entro ahorita aquí a este router, ¿se acuerdan que no había ruta por defecto aquí abajo? Vean, yo repito el show hyperroute y ya está la ruta por defecto aquí, pero está aprendida a través del protocolo del RIP. Si yo tuviera aquí 50 routers, ya ustedes todos saben cómo llegar hasta el DNS. ¿Sí quedó claro el tema? Sí, para él no. Qué chistoso es el joven. ¿Sí, chavos? ¿Sí quedó claro el tema? Bueno, los dos temas. ¿Al router?
¿Sí, Carlos? ¿Dudas? Voluntaria. Ahí es donde ya no. Ya vimos que empieza.